Información, educación, finanzas, política, salud, seguridad, sociedad. Bajo la conducción del Dr. Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choix hasta Escuinapa. Hoy vamos a platicar con el doctor Guillermo Ibarra Escobar. Él es economista y vamos a platicar de un tema muy interesante. Pero antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos, entre ellos de sociedad, política, cultura, historia, gastronomía, moda. Es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado, vamos a ir a un corte. No se vaya, en un minuto regresamos. Quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Hoy les recuerdo que nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán y en el canal 3 en Culiacán, o desde todo el mundo en el www.tvpacifico.com.mx. También nos puede seguir en Twitter en @jHéctorMuñoz o Facebook Héctor Muñoz. Y les recuerdo que usted puede ver todos los programas que se han transmitido a través de televisoras Grupo Pacífico, y me refiero a su programa TV Acontecer en el canal de YouTube. Ahí están todos los programas que se han transmitido, desde el número 1 hasta este que vamos a ver en este momento. Solamente tiene que teclear mi nombre, Jesús Héctor Muñoz Escobar, y ahí aparecerán todos los programas. Bien, como le dije hace unos instantes, hoy vamos a platicar con el doctor Guillermo Ibarra Escobar. Él es economista y vamos a hablar de el desarrollo regional y la planeación urbana. Déjenme comentarles algo de su pequeño currículum, que por cierto me podría durar aquí 15 minutos mínimo si lo leo completo. Doctor Guillermo Ibarra Escobar, él nació en Mazatlán, Sinaloa, es licenciado, maestro y doctor en economía por la UNAM. Profesor investigador de tiempo completo, actualmente director de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Imparte actualmente los cursos de globalización, desarrollo regional de América del Norte y teorías del desarrollo urbano y regional. Sus últimos libros son Santa Mónica, la constitución de una ciudad sustentable, que presentó en 2011, Vidas Trasterradas, Migrantes mexicanos en Los Ángeles, y también Ensayos sobre el desarrollo regional de Sinaloa en el año 2009. Capacidades competitivas del sistema urbano en México en el año 2009 y Sistema de Innovación Regional de Clúster Biotecnológicos de Canadá en el año 2007. En fin, ha presentado pues varios trabajos y varios ensayos. El doctor Guillermo Ibarra Escobar también tiene una trayectoria por varias universidades de la Unión Americana, en Texas, también por aquí leí en Chicago, en Canadá. En fin, bueno, pues es un currículum muy impresionante que la verdad pues nos da estatura que esté gente del prestigio, el doctor Guillermo Ibarra Escobar, en este programa de Acontecer. Doctor, buenas noches, bienvenido a tu programa Acontecer. Muy buenas noches, Jesús Héctor, y también muy buenas noches al público. Para mí es motivo de orgullo estar en este programa Acontecer. Muchas gracias por esa lectura del currículum. Soy simplemente un profesor de muchos años. Bueno, así me lo pediste. Le aclaro al auditorio que cuando le dije, oye, tengo parte de tu currículum aquí, tú nomás preséntame, dice, como maestro. Pues qué bueno, la humildad. Como dicen, entre más sabes tienes que ser más humilde, y aquí pues el doctor lo está practicando. Bien, Guillermo, bueno, hay un tema pues muy interesante en la agenda de Sinaloa, y hablamos al principio que pues el tema que tiene que ver con desarrollo y planeación urbana en Sinaloa. Desde tu perspectiva como investigador, como maestro, ¿cómo ves a Sinaloa en el entorno económico? ¿Cómo lo ves? Bueno, Sinaloa tiene
tanto dotación de recursos geográficos, tiene recursos humanos, instituciones, tradiciones, como para ser una región exitosa. Pero si la vemos en largo plazo, digamos en 30, 40 años, yo la observo como una región que pierde las principales oportunidades precisamente por carecer de una visión realmente coherente, sostenida. Entonces la veo en suma como una región que debiera ser más exitosa de lo que es. En un indicador lo mostraría yo. Desde hace 30 años Sinaloa participa a nivel nacional con entre 2 y 2.1% del Producto Interno Bruto Nacional. O sea, no se ha movido. Es lo que aporta. Es lo que aporta. Sí. No ha crecido en 30 años. No ha crecido, pero ha decrecido en dos cosas muy importantes. En inversión extranjera directa. Ha ido a la baja. Por supuesto, hace 30 años, Sinaloa captaba el 4% de la inversión extranjera directa, hoy capta menos de medio punto porcentual. En términos de las exportaciones ocurre algo similar. Pero curiosamente, Jesús Héctor, estimado público, ocurre cuando el mundo se globaliza, cuando el mundo conoce cuando se abre. Cuando el comercio exterior precisamente se convierte en la principal fuente de oportunidades para crecer. Claro que ahora se habla de que hay que volver al mercado interno. Pues sí, pero Sinaloa no generó tampoco un mercado interno que pudiéramos decir, no, pues es que se descuidó el mercado externo porque nos dedicamos a formar un mercado interno fuerte. No. Está ahí entonces, Sinaloa tiene por supuesto una gran fortaleza agropecuaria porque aporta el 6 o 7% en ciertos años del PIB nacional. Es decir, en ese rubro somos tenemos una gran fortaleza. Sin embargo, en manufactura pues no aportamos ni siquiera el 1% nacional. Ahora, te pregunto, doctor, y para que le quede claro al auditorio, ¿cuáles son las fortalezas del estado de Sinaloa? Yo creo que la principal fortaleza para competir, es decir, cuando hablamos en el ámbito económico, se ha utilizado últimamente, más que indicadores sueltos, la palabra competitividad ha venido a resumir un poco condiciones, instituciones, factores que permiten a una región hacer tres cosas. Uno, atraer inversiones, crear empresas y crecer de manera sostenida para que la gente tenga ingresos remunerativos y un nivel de vida y condiciones sociales de confort con estándares del promedio del mundo. Yo creo que lo que tiene Sinaloa son capacidades institucionales, han mejorado últimamente según el Instituto Mexicano de la Competitividad. Paradójicamente, las instituciones gubernamentales ha mejorado muchísimo, la administración municipal, por ejemplo, en el caso de Culiacán, tiene grandes fortalezas. Si mides, por ejemplo, la capacidad para llevar a cabo obra pública per cápita, vemos que hay una gran fortaleza. Y finalmente yo creo que, aparte de sus litorales y sus valles agrícolas, el capital humano. Bien, vamos a ir un corte. En un minuto regresamos, estamos platicando con el doctor Guillermo Ibarra Escobar. Yo soy Héctor Muñoz, no se vaya, en un minuto regresamos, quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el doctor Guillermo Ibarra Escobar. Él es economista, es maestro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, es investigador y estamos hablando de el desarrollo y la planeación urbana en Sinaloa. Les recuerdo que usted me puede seguir en Twitter en @JHéctorMuñoz o Facebook Héctor Muñoz. Doctor, antes de ir al corte comentábamos, bueno, yo te preguntaba las fortalezas o las actividades,
las principales actividades económicas del Estado. ¿Cuáles son, si las resumimos? Bueno, las actividades motrices, como le llaman los economistas, que son aquellas que crecen más que el promedio, pues obviamente somos un estado turístico, pesquero. Es un estado que tiene una gran fortaleza en la producción de granos, somos el principal productor de maíz blanco. Somos un estado también horticultor de hortalizas y verduras en invierno. También tenemos una industria agroalimentaria muy importante. Creo que en pesca, pues Sinaloa también tiene liderazgo nacional en acuacultura. Sin embargo, hay que decir una cosa: estas actividades no le permiten a Sinaloa, a pesar de ser en algunas de ellas primeros lugares, tener un ingreso promedio de la población equivalente al promedio nacional. Estamos por abajo del promedio nacional. Por lo tanto, cuando hablamos de fortalezas, pues obviamente también hay que visualizar las debilidades. Creo que Sinaloa tiene también enormes debilidades. ¿Cuáles son las debilidades, doctor? Primeramente, nunca pudo desarrollar una industria lo suficientemente motriz como para arrastrar a su base agrícola. Es decir, te pregunto y te insisto, porque yo he tenido aquí pues a mucha gente sentada aquí también, aquí junto contigo, y hemos tocado el tema: ¿por qué Sinaloa no da el paso hacia la industrialización? Porque tú, como investigador, ¿cuál es tu diagnóstico? Bueno, los economistas desarrollaron teorías deterministas donde toda sociedad debería industrializarse, es decir, era una consecuencia natural del desarrollo de la agricultura. En Sinaloa estuvo esa coyuntura a mediados de la década de los 60, cuando era gobernador Leopoldo Sánchez Celis de Cozalá. Hubo una estrategia muy importante para industrializar Sinaloa. Incluso hubo un consultor externo que en aquel tiempo era muy famoso, era un consultor de la FAO, Paul Lamartine Yates, que elaboró un documento visionario como para 50 años. Que yo creo que todavía es vigente, seguro. Pues se llamaba Industrialization of Sinaloa, donde visualizaba que Sinaloa debiera dar un salto desarrollándose precisamente en agroindustria. Pero curiosamente, bueno, el gobernador posterior, que fue Valdés Montoya, que fue gobernador del 69 al 74, comenzó ese proceso. Sinaloa estaba industrializándose, pero llegaron 2 sexenios donde se abandonó absolutamente ese plan. Es decir, íbamos rumbo a la industrialización, pero llega don Alfonso G. Calderón Velarde, que fue gobernador del 74 al 80, donde él quiso industrializar los Altos, cuando todo el mundo sabe que la industrialización es más propicia en las ciudades. Y después viene don Antonio Toledo Corro, que quiere hacer a Sinaloa el granero de México, y son 12 años en donde un proceso de industrialización que ya estaba montado se desmontó. Llega después el gobernador Labastida Ochoa, intentando industrializar Sinaloa, pero esos 12 años fueron cruciales, porque fue cuando la mayoría de los estados de la República experimentaron procesos de industrialización. Entonces aquí... Entonces ahí crees tú que fue donde Sinaloa perdió esa aviada. Por supuesto que fue una aviada. Veníamos... A principios de los 70 era el ejemplo Sinaloa de lo que debieran hacer los estados para desarrollarse regionalmente. Incluso hubo un consultor judío que Joram D. Shapira, él hizo su doctorado en la Universidad de California, Los Ángeles, donde publica en una revista del Colegio de México en el 74, estoy haciendo historia. No, pero qué bueno, eso nutre precisamente gente en el 74, como tú le dan valor a esto. Donde decía el desarrollo regional de México y el caso de Sinaloa, y decía, la mayor parte de los estados deben hacer lo que los sinaloenses son buenos gestores, los sinaloenses tienen iniciativas, tienen planes a largo plazo, lograron infraestructura hidráulica, las presas, están hablándoles a los secretarios de Estado en el lenguaje que les gusta, están hablando de industrializar el Estado, están queriendo promover el turismo. Pero ocurre precisamente que por los vaivenes de la política llega un gobernador que era un hombre, un humanista, que se preocupa más por distribuir la riqueza que por crearla. Entonces, cuando había que industrializar Mazatlán o Culiacán, se le ocurre industrializar los Altos. Cuando había que crear infraestructura, precisamente en las zonas urbanas, se aboca a crearla, y es muy importante porque pues mucha gente conoció la luz eléctrica y conoció caminos hacia la carretera, porque el gobierno, su principal foco de gestión fue el desarrollo social. Entonces quedó en suspenso ese proceso de industrialización. Viene don Antonio Toledo Corro con una visión totalmente agraria,
Y incluso durante su sexenio se olvidó de programas de desarrollo industrial y fue hasta el final de su sexenio donde lo hace. Fíjate, te interrumpo, Guillermo. Hay un organismo, bueno, ya estaba aquí el presidente de CODECIN, el Consejo para el Desarrollo de Sinaloa, que precisamente, yo creo que si hubiera existido en ese tiempo el CODECIN, que lo preside Carlos Valderrama actualmente, ¿qué hubiera pasado? El CODECIN, bueno, es un organismo que de alguna manera los proyectos hacen que no se pierdan de sexenio en sexenio, sino traigan un componente transeccional. Entonces, bueno, lo comento aquí porque ese organismo, bueno, si hubiera estado creado en aquel tiempo, pues a lo mejor no hubiera pasado lo que pasó. Precisamente cambia esto, es decir, termina ese naufragio de 1995-96 cuando se crea CODECIN, que ya fue en el sexenio de don Renato Vega Alvarado, promovido por empresarios muy importantes. Entonces, pero Lamartine Yates, médico, propuso precisamente crear algo así, pero no le hicieron caso. Martín, en el tiempo de Paul, con Sánchez Celis. Fíjate qué visión, como tú dices, de hace 50 años. Bien, vamos a ir un corte. No se vayan, en un minuto regresamos. Estamos platicando con el doctor Guillermo Ibarra Escobar, él es economista. Yo soy Héctor Muñoz. Sígame en Twitter en @JHéctorMuñoz o Facebook Héctor Muñoz. Regresamos, no se vaya. Continuamos con su programa Contester. Estamos platicando con el doctor Guillermo Ibarra Escobar. Él es economista. Estamos platicando del tema del desarrollo y planeación urbana en Sinaloa, aunque nos desviamos tantito, pero bueno, Guillermo, ¿qué hay del desarrollo regional y de la planeación urbana en este momento en Sinaloa? Yo creo que hay grandes avances. Nos habíamos quedado en el corte anterior que cuando aparece CODECIN ya hay una visión sobre Sinaloa. Incluso el Consejo de Hombres de Negocios de Sinaloa, no recuerdo bien exactamente el nombre. Ahí se llama Consejo Sinaloense de Hombres de Negocios. Plantea una agenda para Sinaloa. La agenda de la competitividad. Donde precisamente se incluye ya la cuestión urbana, conscientes de que precisamente son en las ciudades donde se da el desarrollo económico y que incluso producto de eso se crea el Instituto Municipal de Planeación Urbana en el trienio casi al final de Jesús Enrique Hernández Chávez. Precisamente la planeación urbana es el componente principal de la planeación del desarrollo local, porque las sociedades contemporáneas, y Sinaloa no es la excepción, pues son urbanas. Precisamente en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis se produce el 80% de la riqueza, está el 80% del empleo. Tan solo Culiacán, por mencionar un nombre, tiene el 60% del total de los activos fijos de toda la economía de Sinaloa. Entonces, estamos desarrollando la Universidad de Sinaloa, la UNAM, el Instituto de Planeación Municipal de Culiacán. Porque hay que precisar también, ¿no? A mí me tocó formar parte de ese grupo que impulsó el Instituto Municipal de Planeación. En aquel tiempo fuimos a Estados Unidos, fuimos a León, Guanajuato, fuimos a Ciudad Juárez, precisamente cuando se habló de crear un Instituto Municipal de Planeación. Luego el Chuquiqui, Jesús Enrique Hernández Chávez, que así lo conocemos, lo decretó en sesión de Cabildo. Aarón Irizar no le dio la vía jurídica, sino que lo fortaleció, le dio edificio, personal y todo eso. Luego nace el de Mazatlán, luego nace el de Mochis y en fin. No, y efectivamente este instituto ya está entrando en una etapa de madurez. Mucha madurez. Tiene una gran cantidad de proyectos. Precisamente en estos días están ellos gestionando una cantidad muy importante de recursos para mejorar el Parque Las Riberas, que es producto también del INPLAN. Bueno, estamos desarrollando un plan que SEDUE contrata para tener una visión al 2040 de lo que debe ser el desarrollo urbano de Sinaloa. Esto es muy importante, Jesús Héctor, porque van a transcurrir 10 presidentes municipales. Entonces, alguien nos ha dicho, no, pues no van a llegar ni al tercero cuando ese plan ya va a ser obsoleto. El asunto es que la nueva planeación, las nuevas estrategias de planeación implica estar
creando permanentemente consensos, creando un respaldo social en torno a los objetivos de lo que debe lograrse. Y precisamente Codecin es una de las enseñanzas que para cualquier tipo de planeación debemos recurrir, porque ha tenido permanencia. Sigue con una bonita función, aunque por supuesto muchas de sus estrategias debe estarlas renovando porque el mundo cambia muy velozmente. Ahora, el auditorio, bueno, que nos ve seguramente preguntará, oye, ¿y para Mazatlán qué hay? Y para Mochis nos quedan 3 minutos y medio. ¿Qué hay para Mazatlán? ¿Qué hay para Mochis? Bueno, yo creo que el Plan Municipal de Desarrollo Urbano que estamos trabajando para Mazatlán está contemplando abatir los déficits que tiene en términos de cobertura de salud, educativas, que los tiene sobre todo en la parte de la sierra, pero estamos visualizando los proyectos detonadores ahora que llegue la carretera Mazatlán-Durango y se integre el corredor del norte, donde Mazatlán se va a convertir en una de las ciudades más importantes de México. Y estamos precisamente mediante una consulta ciudadana planteando cuáles van a ser los proyectos de desarrollo industrial y desarrollo turístico para que Mazatlán no quede desaprovechando esta infraestructura. Yo creo que en Culiacán es el principal centro industrial del estado. Necesitamos proyectos con desarrollo de biotecnología para escalar nuestra actividad agropecuaria a una agricultura con alto valor agregado, efectivamente con biotecnología. Y en el norte, yo creo que el norte tiene mayores posibilidades de integrarse al suroeste, al suroeste de Estados Unidos. Es decir, con la llegada del gas natural, con la reactivación del puerto de Topolobampo, es posible que surja ahí una industria siderúrgica, una industria metalmecánica. Entonces necesitamos que el desarrollo no solo se enfoque a las actividades económicas, sino al conjunto de servicios públicos, al conjunto de instituciones que van a darle oportunidad a Sinaloa en los próximos 4 o 5 años de dar ese brinco que lo pudo haber dado precisamente a finales de los 70s, a finales de los 60s y principios de los 70s, que no lo aprovechamos, pero que ahora estamos en una coyuntura similar. Creo que estamos en un momento histórico, han pasado 45 años y en este momento tenemos la posibilidad de visualizarnos y ya no aportar el 2% del PIB, como decíamos al iniciar aquí, sino el 4 o 5% del PIB nacional. Como lo aportan otras entidades federativas. ¿Y por qué lo aportan? Bueno, porque precisamente han dado el brinco, han dado el salto, se han industrializado y no precisamente permanecen en la media nacional. Bien, Guillermo, despídete del auditorio, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. No me quiero despedir con lo que me señalabas. En el 70 Aguascalientes y Sinaloa tenían una economía similar en términos de industrialización, pero hoy Aguascalientes acaba de recibir una inversión de $2,000 millones y Sinaloa pues obviamente ni de lejos puede aspirar a ello. ¿Qué hizo la diferencia? Una planeación del desarrollo local coherente y sostenible. Sí, incluso aquí lo mencionamos, el presidente Felipe Calderón lo mencionó en el foro de Davos, Suiza, en este año, que precisamente la planta de Nissan se iba a Aguascalientes. Bien, es una buena noticia para México, mala para Sinaloa porque no se vino para acá, a pesar de los esfuerzos que hizo Eduardo Ortiz y el gobernador Mario López Valdés. Bien, Guillermo Ibarra, gracias, buenas noches, nos vemos. Muchas gracias y al público también, muchas gracias por estar con nosotros. Bien, pues hoy nos acompañó el doctor Guillermo Ibarra Escobar, economista, y hablamos del tema la planeación urbana en Sinaloa. Yo soy Héctor Muñoz, nos vemos con un tema de gran interés la próxima edición en su programa Acontecer. Que tengan muy buenas noches, hasta la próxima.